Recuerden que como datos para esta zapata aislada rectangular teníamos una columna nuevamente cuadrada, es decir, con sus dos dimensiones de su sección iguales. Vamos a llamar a esto C1, a esto C2. Es la sección de la columna en una y otra dirección de 0,50 por 0,50. Habíamos dicho que tenemos una profundidad de desplante de 1,25, lo cual hacía que tengamos una cimentación superficial todavía y que el ancho de la cimentación de alguna forma o por alguna restricción geométrica o de linderos o cualquiera sea la razón, está limitada a 1,70 metros de ancho. Eso quiere decir que con el área que nosotros calculemos tendremos que definir únicamente la otra dimensión que será el largo en función de este ancho. Luego tenemos como cargas, igual cargas de servicio, carga muerta, carga viva, de 910 kilonewtons la carga muerta y 455 kilonewtons la carga viva, y una carga accidental sísmica de más o menos 800 kilonewtons, que es una carga vertical también. Recuerden que en el ejercicio anterior les había explicado el porqué de este más menos que ustedes pueden ver acá en la carga sísmica. Los materiales vamos a utilizar nuevamente un hormigón de 28 megapascales y un acero de 420 megapascales, o sea, 28 meganewtons por metro cuadrado y 420 meganewtons por metro cuadrado. Luego de un estudio geotécnico, sabemos que la carga admisible del suelo solamente para carga muerta es de 200 kilopascales, para carga muerta y carga viva 285 kilopascales, y un Q admisible o la resistencia admisible del suelo para acción, en conjunto con acción lateral, es decir, la carga muerta, carga viva y el sismo, es de 400 kilopascales. Recuerden que en el ejercicio anterior les explicaba el por qué esta diferencia entre estos valores de resistencia admisible del suelo o presión admisible del suelo, que la presión admisible del suelo o la resistencia que tiene el suelo al cortante depende de la carga vertical a la que está sometida o la presión vertical a la que está sometido. Y es por eso que obtenemos diferentes valores de la resistencia nominal o la resistencia cortante máxima del suelo. Esa resistencia máxima multiplicada por un factor de seguridad tenemos que es igual a la resistencia admisible. Entonces, con estos datos vamos a realizar el ejercicio tal como lo habíamos hecho para el ejercicio anterior. Entonces, vamos a ir igual paso a paso, vamos a ir un poco más rápido en algunas partes. Me voy a detener igual que me detuve en el ejercicio anterior con otras partes que considero importantes que queden grabadas en su memoria, pero intentaremos hacer este ejercicio lo rápido que podamos, sin dejar de lado las cosas importantes, obviamente. Entonces, vamos nuevamente a ir paso a paso. Habíamos visto en el ejercicio anterior que el paso número 1 es definir el tipo de cimentación. Y para definir el tipo de cimentación nos bastaba revisar esa profundidad de desplante que les había enseñado arriba, en donde vimos que la profundidad de desplante es 1,25 metros. Y como esta profundidad de desplante es menor que 3 metros, entonces podemos asumir que es una cimentación superficial. Eso quiere decir que para la cimentación superficial, tal como indica la norma, la ACI 318 del 2019, que es en la que nos basamos para hacer el diseño de elementos de hormigón, deberíamos hacer revisión o diseño por cortante en una dirección y en dos direcciones.
Entonces, una vez definido el tipo de cimentación, o al menos ya sabemos qué tipo de cimentación nosotros vamos a utilizar y en función de eso saber qué requisitos nos establece la norma que debemos seguir, entonces podemos empezar con el diseño de la cimentación propiamente dicho. Entonces, habíamos visto también que como segundo paso era importante que revisemos los materiales. Y les había explicado que la norma, la ACI 31819 del 2019, nos especifica que los materiales deben cumplir con ciertos requisitos, especialmente de características mecánicas y de durabilidad. En cuanto a las resistencias mecánicas del acero de refuerzo, lo que vamos o lo único que les voy a decir acá, o les he dicho en nuestras clases, es que debería ser al menos 280 megapascales, con 420 megapascales, que es lo que nosotros tenemos como datos del ejercicio con esta resistencia del acero. Estamos bien. Ustedes en su curso de diseño de elementos de hormigón armado lo revisarán más en profundidad y por qué se requiere que esta resistencia del acero sea la que es. Y luego, en cuanto a resistencia del hormigón, habíamos dicho que la resistencia del hormigón debería ser como mínimo 21 megapascales. En este caso, nosotros tenemos un F'C de 280 perdón, de 28 megapascales, lo cual es mayor a 21 megapascales que nos establece la ACI 318. Entonces podemos decir que estamos bien. En la resistencia del hormigón que vamos a utilizar para el diseño de este elemento o de esta cimentación está bien. Con esto dicho, podemos entrar al paso 3, que es la determinación de las dimensiones de la cimentación. Y para determinar las dimensiones de la cimentación, recuerden que lo primero que nosotros vamos a poder determinar es el área de la cimentación. El área de la cimentación lo vamos a determinar en función de la resistencia admisible o de la presión admisible que puede resistir el suelo. Y para eso habíamos visto que el área en metros cuadrados podríamos o podemos calcularlo como la carga total de servicio esto medido en unidades de fuerza, en este caso las unidades que estamos acostumbrándonos a utilizar en estos ejercicios es kilonewtons, dividido para la presión admisible del suelo. Y esto lo tendremos en kilopascales, o bueno, lo tenemos en kilopascales, tal como nos han indicado acá los datos. Y sabemos que un pascal es un newton por cada metro cuadrado o un newton distribuido en un metro cuadrado unitario. Entonces, lo que tenemos como datos es kilonewtons por cada metro cuadrado, porque tenemos en kilopascales. Se simplificarán los kilonewtons y lo que tendremos acá arriba es en metros cuadrados, siendo consistentes con las unidades. Entonces, para poder definir esta área, lo que primero tendremos que calcular entonces es las presiones admisibles, o perdón, las áreas que corresponden a cada una de estas presiones admisibles que nos han entregado del informe geotécnico. Las áreas que corresponderían a cada una de estas presiones admisibles, obviamente relacionadas con la fuerza de servicio de cada caso. Entonces, vamos a comenzar, bueno, aquí vamos a poner, calculamos un área por cada valor de Q admisible. Entonces, siendo así, tenemos que el área debido a la carga muerta solamente, o que
debería tener la cimentación solamente por la carga de servicio de carga muerta estará dado por la carga muerta dividido por Q admisible de la carga muerta. Esto es 910 kilonewtons dividido para la resistencia admisible debido a carga muerta, que vemos acá que es de 200 kilopascales. Eso nos dará un resultado en metros cuadrados que es igual a 4.55 metros cuadrados. Ahora calculamos el área que necesitaríamos para la carga de servicio muerta más viva. Eso significa que tendremos la carga muerta más la carga viva, dividido para el Q admisible de carga muerta más carga viva. Esto es 910 más, voy a omitir las unidades porque sabemos que son unidades consistentes, más 455 de carga viva, que es el dato que tenemos nosotros acá arriba. Aquí 455 dividido para 285. Que nos da un total de 4.80 metros cuadrados. Y ahora, para la carga muerta más la carga viva más el sismo. Si bien nosotros en el ejercicio anterior no hicimos un paso que voy a hacer ahora, la norma lo recomienda que lo hagamos, ¿ok? En el ejercicio pasado no lo hice así de alguna forma por intentar no confundirlos, pero bueno, entiendo que ya ustedes cuando tengan su clase de diseño de elementos de hormigón armado lo entenderán con un poco más de claridad y no solamente aceptando porque se los digo yo ahora, ¿ok? Pero bueno, se supone que acá tendremos carga muerta, carga viva, más el sismo, pero nosotros sabemos que solamente la carga muerta y la carga viva, tal como vienen, las podemos considerar nosotros como cargas de servicio. Sin embargo, la carga sísmica o la carga de viento o algún otro tipo de carga, bueno, en este caso la carga sísmica es una carga accidental. Y como carga accidental no es una carga de servicio. Entonces, la norma en las combinaciones o bueno, en las combinaciones de carga que están vinculadas con cálculos de carga admisible, nos recomienda utilizar un factor de 0,70 para reducir esa carga accidental a una carga de servicio. Eso quiere decir que realmente la carga sísmica debería venir multiplicada por un factor de 0,70 para reducirla de una carga accidental a una carga de servicio. Y esto dividido para Q admisible lateral. Eso quiere decir que tendremos 910 más 455 más 0,70 por 800. Y recuerden que acá utilizo el signo positivo, a pesar de que acá habíamos visto que la carga sísmica puede venir o al ser reversible puede ser positiva o negativa, es decir, que puede estar comprimiendo o traccionando el suelo. Pero como el área que necesitamos tiene que ser el área más grande que podamos nosotros calcular o que pueda necesitar ser definida, utilizamos el signo de más o lo hacemos como una carga aditiva a las cargas de servicio convencionales. Y esto dividimos para el Q admisible del suelo para carga lateral o para la combinación de las cargas de servicio, carga muerta, carga viva y la accidental de sísmica, que era 400. Y esto nos dará como respuesta un área de 4.81 metros cuadrados. Entonces, de estas tres áreas, ¿cuál es el área que escogemos? Siempre tendremos que escoger el área mayor.
Entonces, no lo voy a subrayar todavía, solo voy a hacer un pequeño garabato acá abajo. Asumimos que esta es el área que controla. Entonces, en función de esta área, y como ustedes ven, la diferencia entre estas dos es muy poca. Bueno, realmente aquí la respuesta era como 4.78 y este es 4.81 y unos cuantos decimales más. Entonces, hay apenas unos 2 o 3 centímetros de diferencia entre centímetros cuadrados de diferencia entre uno y otro. Pero bueno, en definitiva, el valor mayor es aquel valor de área que me establece la combinación de cargas de servicio, carga muerta, carga viva y la accidental hecha carga de servicio. Eso quiere decir que ahora que tenemos el área que necesitamos o que necesitaríamos nosotros como mínimo para poder distribuir esa fuerza en el suelo mediante la cimentación o la zapata aislada, ahora podemos ya definir la otra dimensión. Entonces, si nosotros asumimos, o por los datos que nos dieron, si nosotros sabemos que tenemos una restricción de dimensiones en la que B debería ser como máximo 1,70, sabemos que B es igual a 1,70 y sabemos que el área es igual a B por L, asumiendo que nuestra cimentación, tal como la habíamos dibujado arriba, será una cimentación rectangular en donde tenemos una columna cuadrada con dimensiones C1, C2, en donde esto es B, que está definido por 1,70, y L es la dimensión larga. Entonces lo único que nos falta definir, o que tendríamos que definir, es la dimensión L si B ya está definido. Eso quiere decir que L es igual al área sobre B. Esto quiere decir que tenemos 4.81, perdón, dividido para 1.70 metros. O sea que la longitud final será 2.83 metros. Sin embargo, para fines constructivos sabemos que ese 2.83 seguramente será bastante impráctico de aplicar. Entonces lo que hacemos es redondear. Como les decía, depende mucho de las prácticas de diseño y de construcción, pero por lo general elementos de grandes dimensiones como las cimentaciones o los muros, lo redondeamos sus dimensiones cada 10 centímetros y así nos evitamos problemas en el tema de construcción. Entonces, asumimos que realmente no son metros cuadrados, L va a ser 2.90 metros. Entonces, hemos definido L, B vino definido en el problema, y ahora el área real que vamos a tener para nuestra cimentación es B por L, que es 1,70 por 2,90. El área real entonces será 4.93 metros cuadrados. Esto sí lo voy a subrayar porque será importante más adelante. Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Esta área de 4.93 metros cuadrados vemos que es mayor que el área necesaria mínimo, que es 4.81. Entonces podemos decir que en cuanto a la determinación del área estamos bien. Que con esa área que hemos calculado es suficiente para resistir o para que se distribuya adecuadamente los esfuerzos en el suelo.
Entonces, recuerden, voy a hacer un dibujo que había hecho en el ejercicio pasado, solamente como para recordarlo. Lo que estamos haciendo aquí es que voy a dibujar en perspectiva esta cimentación que acabamos de definir apenas el área o las dimensiones B y L. Lo que tengo es una cimentación, voy a hacerlo un poco más exagerado para ver que tenemos una cimentación rectangular en donde tenemos una columna cuadrada en donde hemos definido ya que esta dimensión es B igual a 1,70 y esta dimensión que la voy a poner acá arriba para que no me estorbe en la distribución de presiones es L 290 metros. Y lo que yo he conseguido con esto, bueno, voy a retirar esto de acá también, voy a ponerlo aquí. Y lo que yo consigo con esto es que la distribución de presiones en el suelo a manera de reacción, es decir, por la acción de la fuerza que viene o que se entrega por la columna, y en este caso hemos visto que la carga que nos interesa es esta carga, o sea, D más L más 0,70E, se va a distribuir en la superficie de contacto con el suelo o el suelo reaccionará con una presión uniforme con una presión uniforme Q igual a esta fuerza D más L más 0,70E dividido para el área. Entonces, si nosotros calculamos esto, que habíamos dicho que es 1924 kilonewtons, dividida para el área real que estamos utilizando, que es 4,93 metros cuadrados, vamos a tener una Q de 390 kilopascales. Y si ustedes se fijan, esos 390 megapascales, kilopascales, perdón, 390 kilopascales que tiene este valor de Q, esa presión como reacción del suelo, es menor que estos 400 de la resistencia admisible o de la presión admisible que nosotros habíamos utilizado para calcular el área, o la presión admisible, bueno, la presión que puede resistir el suelo. Es menor que la presión que puede resistir el suelo, entonces decimos que esto está bien. Eso es lo que buscamos, que la presión que se genera en el suelo no sea mayor que la que se permite o que no sea mayor que la que el suelo resiste. Entonces, esta Q o esta resistencia o esta presión que se genera en el suelo por las cargas de servicio es menor que la resistencia admisible y por lo tanto está bien. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque como veremos a continuación, y ya lo vimos en el ejercicio pasado, hay una distribución de presión en el suelo o de la reacción de presión en el suelo ficticia, por así decirlo, que es generada por las cargas mayoradas, que no tiene, que no es necesario que sea menor que esta resistencia admisible del suelo. Simplemente la utilizamos como una distribución ficticia de cargas mayoradas para el diseño del elemento de hormigón como tal. En este caso solo estamos definiendo por el momento las áreas.
o las dimensiones de la cimentación. Y es por eso que utilizamos cargas de servicio, porque la norma nos dice que para definir las áreas o las dimensiones en planta de la cimentación, o bueno, estrictamente el área de la cimentación, es necesario utilizar cargas de servicio. Pero, bueno, y considerar, o bueno, diseñar el área de tal forma que esta presión o esta reacción del suelo no supere la resistencia admisible del suelo. Sin embargo, repito, veremos más adelante que tendremos otra distribución de presiones en el suelo, que será una distribución ficticia generada por las cargas ya no de servicio, estas son de servicio, sino por las cargas mayoradas, y eso nos sirve solamente para diseñar el peralte de la cimentación y el área de refuerzo que utilizamos para para las barras que permiten resistir la demanda de flexión, o sea, el momento flector en el elemento. Entonces, ahora que hemos definido el área de la cimentación, vamos a definir las presiones en el suelo por carga mayorada. Entonces, vamos al paso 4. Yo voy a poner entre paréntesis por carga mayorada. O debido a las combinaciones de carga. Entonces, cuando uno hace un ejercicio formal o cuando uno diseña una cimentación, lo primero que deberíamos revisar es que haya, que se cumpla estabilidad en el suelo. Es decir, tendríamos que verificar que las presiones que se generan en el suelo, si es que son lineales, no generen tracción en el suelo. Es decir, todo lo que está acá, bueno, dependiendo de la nomenclatura, esto será negativo, generando compresión en el suelo, mientras esto será positivo, generando tracción en el suelo. Y esto se da cuando la carga, recordarán que les expliqué en algún momento, esto se da cuando la carga se desplaza cierta distancia E o una excentricidad E, generando un momento con respecto al eje geométrico o al eje longitudinal longitudinal o transversal de la sección o del área de la cimentación. Pero como nosotros no tenemos este caso, es decir, no hay momentos que vienen desde la estructura o no tenemos una carga excéntrica, lo que tenemos es simplemente una distribución uniforme. Entonces, la estabilidad queda prácticamente chequeada por sí misma al saber nosotros que esta distribución de presiones en el suelo es uniforme. Pero lo que sí tenemos que calcular es la distribución de las presiones en el suelo debido a las cargas mayoradas para poder hacer el diseño de la estructura como tal o del elemento estructural como tal. Entonces, vamos a poner que lo que vamos a calcular son combinaciones de carga o, mejor dicho, la distribución de presiones debido a las combinaciones de carga, en donde nosotros calcularemos las presiones Q sub U, que en el ejercicio anterior les había puesto esta nomenclatura sigma U, lo mismo para acá, había llamado a esto sigma, siendo sigma una nomenclatura muy generalizada de presiones o esfuerzos. Sin embargo, en este ejercicio voy a utilizar ya una nomenclatura un poco más propia de, de eso, del diseño de cimentaciones o el diseño de elementos de hormigón en general, y a lo que acostumbramos también a utilizar como nomenclatura para definir las presiones en el suelo. Entonces, QU, que como digo es lo mismo que sigma U del ejercicio anterior,
QU simplemente es una presión que vamos a calcular nosotros como la sumatoria de las cargas mayoradas o de las combinaciones de carga dividida para el área calculada. O utilizando directamente la nomenclatura que tenemos arriba, el área real. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, para estos tres casos de carga que tenemos, carga muerta, carga viva y carga sísmica, la norma nos dice que deberíamos utilizar al menos 4 combinaciones de carga para definir las cargas mayoradas. Y estas 4 combinaciones de carga son, a ver, 4 combinaciones de carga U. Entonces, la primera combinación de carga U1 es igual a 1.4 veces la carga muerta. Eso significa que U1 o la carga mayorada que llega a la cimentación para calcular ya el peralte, como habíamos hecho en la clase pasada o en el ejercicio pasado, y el refuerzo a flexión, será entonces 1.4 por 910 kilonewtons. Esto es igual a 1274 kilonewtons. Por lo tanto, el esfuerzo en el suelo, la reacción, la presión en el suelo de reacción debido a la carga mayorada será igual a 1274 kilonewtons dividido para 4.93 metros cuadrados. Eso significa que tendremos una presión en el suelo, una presión mayorada. Recuerden que estas presiones son ficticias, entre comillas ficticias, porque estamos utilizando cargas mayoradas, o sea, cargas factoradas. Será igual a 258.42. Esto en kilopascales. Luego, la combinación de carga 2 será 1.2 veces la carga muerta más 1.6 la carga viva. Voy a omitir las unidades en los cálculos siguientes por practicidad y por rapidez. Esto será igual a 1.20 por 910 más 1.60 por 455. Y esto es igual a 1820 kilonewtons. Eso significa que tendremos una presión en el suelo, una presión mayorada en el suelo de 1820 kilonewtons sobre 4.93 distribuidas en 4.93 metros cuadrados. Eso significa que tenemos una Q2 de 369.17 kilopascales. La combinación de carga 3 será nuevamente 1.2 la carga muerta más menos una vez la carga sísmica más 1 por la carga viva. Recuerden que más menos es por esta condición de reversibilidad de las acciones sísmicas, por la naturaleza de los terremotos, pero utilizaremos el signo más, porque igual nos interesa que sea aditivo para que la presión sea más alta y al ser la presión más alta tengamos una carga o una demanda mayor para el diseño, que es lo que nos interesa, cumplir con las situaciones más demandantes o con el peor de los escenarios
para el diseño del elemento. Eso quiere decir que tenemos 1.20 por 955 más 1 por, en este caso ya no multiplicamos por el 0.70 porque el factor para mayoración o para las combinaciones de carga para el diseño ya es este que es 1. Entonces si utilizamos ahora el 800 más 1 por la carga viva, que es 455. Esto me da un total de 2.347 kilonewtons. 2.347 kilonewtons. Eso quiere decir que la presión mayorada a 3 será 2.347 dividido para 4.93, lo cual me da una reacción mayorada a 3 en el suelo igual a 476.06 kilopascales. Y finalmente, una combinación de carga U4, que es 0.90 veces la carga muerta, más menos 1 la carga sísmica. Nuevamente, utilizamos la parte aditiva del sismo, o sea, más 1 por 800, y esto me da 1.619 kilonewtons. Entonces, la distribución de esfuerzos en la superficie de contacto de la cimentación con el suelo será 1.619 dividido para 4.93. Dándome como resultado 328.40. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí, tal como lo hicimos acá arriba, y voy a permitirme copiar esto de aquí para no repetir todo el gráfico. Lo que estamos haciendo ahora acá es definiendo, voy a borrar ya las dimensiones porque ya las sabemos. Sabemos que tenemos una cimentación de 290 por 170. Lo que estamos haciendo ahora acá es definir que con estas distintas U sub I, es decir, con las cargas combinadas o con las combinaciones de carga aplicadas a la cimentación y distribuidas en el suelo, ¿cuál es la magnitud de esta distribución de esfuerzos en el suelo? Y nos interesa conocer cuál es la mayor de estas distribuciones Q sub UI para utilizarla en el diseño. Entonces, si nosotros regresamos a ver, vemos que de todas, la mayor será la distribución correspondiente a la combinación de carga número 3, en donde está incluida, perdón, en donde está incluida la carga sísmica, la carga viva y la carga muerta en las proporciones que se indican ahí. Eso quiere decir que la carga o la distribución de esfuerzos en el suelo, que será uniforme también para esta combinación de carga, que es la combinación de carga 3, que nos entregaba una fuerza de 2.347 kilonewtons,
distribuida en un área de 4.93 metros cuadrados, me entrega una distribución en el suelo a manera de reacción de 476.06 476.06 kilopascales. Y fíjense que esos 476.06 megapascales es mayor que los 400. Vemos que esto es mayor que Q admisible, que es igual a 400 kilopascales, pero que esos 400 kilopascales correspondían a una condición de carga en la que carga muerta, carga viva y sismo son cargas de servicio, no de combinaciones de carga para diseño. Entonces, no es muy relevante que esta presión en el suelo que viene de las cargas mayoradas sea mayor que la admisible del suelo. No es muy relevante. Acá arriba, cuando definimos el área y calculamos Q, así Q a secas, de las cargas de servicio dividida para el área que hemos calculado, esto sí que es importante. ¿Ya? Acá abajo, repito, como ya repetí en el ejercicio anterior, acá no es tan relevante, porque no es esta presión, no es una presión, sí, no es una presión real en el suelo, es una presión ficticia que viene de mayorar las cargas, que es un procedimiento necesario para hacer el diseño del elemento de hormigón armado como tal. Ya no solo de las dimensiones, sino del elemento como tal, del peralte que se necesita para resistir el cortante y del área de refuerzo que necesitamos para, junto con el hormigón, resistir la flexión. Entonces, una vez definida cuál es la carga mayorada la resistencia o la distribución de fuerzas, la presión mayorada en el suelo, podemos ya calcular o empezar a definir el resto del diseño. Ya habíamos visto que lo primero a lo que vamos es a encontrar esta H, una vez que hemos encontrado el área. ¿Y cómo lo hacemos eso? Tal como nos especificaba la norma, tendríamos que definir o hacer una revisión de corte en una dirección y corte en dos direcciones. Y eso nos sirve para definir el peralte o esta dimensión H de la cimentación. Entonces, ¿cuál es la particularidad en este ejercicio? La particularidad en este ejercicio es que, primero pongamos al paso al que vamos. En el paso 5 vamos a hacer un diseño por cortante en una dirección. Entonces, en el diseño por cortante en una dirección, como ustedes verán en su curso de diseño de elementos de hormigón, nosotros acá tenemos en planta, voy a dibujar la cimentación, donde sabemos nosotros que tenemos una columna cuadrada que tiene dimensiones C1, C2, y que para nuestro caso C1 y C2 es igual. Y como habíamos visto en los datos, es igual a 50 centímetros o 0.50 metros. Sabemos que tenemos nuestro ancho B de 1.70 metros y nuestra longitud L de 2.90 metros. Entonces, habíamos visto en el ejercicio anterior que para definir el cortante en una dirección, nosotros escogíamos una sección que la norma la llama sección crítica para corte en una dirección. Esta sección crítica se encuentra ubicada a una distancia D de la cara del apoyo, o de la cara de la columna en este caso. Habíamos visto en el ejercicio anterior que a una distancia D nosotros encontrábamos
un punto o un plano en el cual se encuentra nuestra sección crítica. Y voy a sombrear esta parte de acá por lo que habíamos visto en la clase anterior. Nos interesa tomar o luego hacer un análisis de un diagrama de cuerpo libre, sea de esta sección a la derecha o de esta sección a la izquierda. Pero por practicidad, como tenemos menos cargas que definir en nuestro diagrama de cuerpo libre de acá de la derecha, utilizamos esto. Por esto sombreo esta parte de acá del gráfico. Sin embargo, como ustedes ven acá, nosotros podemos tener dos posibilidades. En este caso, como nuestra sección o como el área de nuestra cimentación es un área rectangular, ya no es cuadrada como en el caso anterior, nosotros podríamos definir también una sección crítica en este lado o en esta cara de la columna, donde D es esto, también, y podríamos evaluar también esta sección de acá, o este diagrama de cuerpo libre en este lado de la cimentación. Y recuerden que D, la dimensión de, si yo hago un corte, si selecciono un pedazo de cimentación, un tramo de cimentación, digamos, de 1 metro de ancho. Si yo dibujo una elevación de digamos que esto mide 1 metro, ya sea a lo largo o a lo ancho de la cimentación, ya sabemos nosotros que necesitaremos nosotros un refuerzo o una varilla de acero o varias varillas de acero en cada dirección. Y que si nosotros sabemos que esto es H, estoy dibujando este peralte H, lo que he cogido es un pequeño tramo de 1 metro de ancho y estoy haciendo este dibujo en elevación. Nosotros, o la norma, o en general, la teoría nos indica que la distancia D es el peralte efectivo de la sección. El peralte efectivo se mide desde la capa superior, o más propiamente dicho, es desde la capa en compresión, o la capa más extrema en compresión, hasta el eje centroidal, o sea, hasta el centro de las varillas que se traccionan. Entonces, esto es D. Y les había explicado también ayer que en la cimentación, o bueno, en general, para todos los elementos de hormigón armado, nosotros necesitamos dotar de un recubrimiento o de una protección de hormigón a las varillas de acero para evitar el contacto del acero con el medio ambiente, para que no se corroa, para que no se deteriore anticipadamente. Y que para nosotros, en el caso de cimentaciones, este recubrimiento era de 0.075 metros, o sea, 7.5 centímetros. ¿Ok? Entonces, lo que a nosotros nos interesa definir, o lo que nosotros definiremos, al igual que en el ejercicio pasado, inicialmente es de esta dimensión D. Y en función del recubrimiento y de un diámetro asumido de las varillas, podremos definir también el peralte H, que es lo que nos interesa definir como dimensión generalizada. En función de las ecuaciones que nos entrega la norma, lo que definiremos, como les digo, es D, como hicimos en el ejercicio pasado, pero luego sumando este recubrimiento y la mitad del diámetro de la varilla que asumimos que utilizaremos, podremos estimar un valor H, un peralte total, un peralte bruto de la sección. Pero para eso tendremos que, a diferencia del ejercicio pasado, verificar en ambas direcciones. ¿Ok? Voy a cerrar esta sesión, chicos, chicas. Me conecto en la sesión de la tutoría y continuamos enseguida. ¿Ok? Me demoraré 1 o 2 minutos en conectarme a la otra sesión, pero que sepan que continuamos enseguida.
Chicos, chicas, continuamos entonces. Entonces, como les decía, tendremos que verificar para estas dos secciones. Como ahora tenemos una cimentación rectangular, ya no podemos asumir que para una dirección y que para la otra dirección los resultados serán los mismos. En el ejercicio pasado, como nuestra dimensión B era igual a la dimensión L, nos daba igual en qué dirección cogíamos nosotros o adoptábamos nosotros esta sección crítica. Ahora, como ven ustedes, el área que hemos seleccionado para definir nuestro diagrama de cuerpo libre y por ende la presión que se integrará bueno, la presión que está en esta área, que multiplicando por el área se volverá una fuerza, no va a ser la misma la generada en el área azul que en el área amarilla. Entonces, esa fuerza que se traduce finalmente en una fuerza de corte será distinta para una sección y para la otra y por lo tanto el peralte que calculemos puede ser distinto. Y bueno, y de hecho que será distinto. ¿Ok? Entonces, tal como habíamos visto en el ejercicio anterior, recordando un poco de la teoría que ustedes verán en el siguiente semestre. Nosotros lo que intentamos en general, cuando hacemos el diseño del elemento de hormigón armado propiamente dicho, es intentar que la resistencia nominal reducida, phi Rn, phi es el factor de reducción de resistencia, Rn es la resistencia nominal, sea mayor o igual que una carga mayorada o que una demanda mayorada o factorada, como quieran llamarlo. Entonces, esta resistencia y esta carga o esta acción mayorada puede ser cualquiera de las acciones y resistencias a la cual puede estar sometido un elemento o una sección. En este caso, lo que nosotros estamos verificando es el cortante. Eso quiere decir que el cortante nominal Bn tiene que ser mayor a un cortante mayorado o una demanda de corte que sufre el elemento. Ya habíamos visto, les había intentado explicar al principio del ejercicio anterior que esta resistencia nominal a corte de una sección de hormigón armado viene de la combinación de la resistencia del hormigón solo más la resistencia del acero de refuerzo que se encarga de resistir el cortante. Y para esto les había dibujado en el ejercicio anterior una viga, les había puesto el ejemplo con una viga, que es el ejemplo más práctico para identificar el acero de refuerzo acortante, en donde nosotros, o bueno, una columna o lo que sea, un elemento prismático en general. Pueden ser columnas o vigas. Ya habíamos o les había explicado que estas varillas longitudinales se encargan de resistir los efectos de flexión, mientras que los estribos, que son estos amarres que se encargan de confinar el núcleo de hormigón, en donde a esto llamamos núcleo, son las varillas que se encargan de resistir el cortante. Sin embargo, como nuestros elementos o los elementos que estamos diseñando nosotros, en este caso las cimentaciones, no es posible distribuir estribos porque no son elementos fáciles o pequeños como para poner estribos para el cortante. Por lo general o en general se prescinde de esta resistencia del acero de refuerzo para cortante porque no existe, o bueno, hay, pero no para este tipo de elementos simples, por así decirlo, de cimentación o para zapatas aisladas, mejor digamos que para zapatas aisladas y bueno, para los así hay, pero bueno, para zapatas aisladas no contamos con refuerzo para cortante o con refuerzo que nos pueda ayudar para resistir el cortante. Por lo tanto, la resistencia nominal a cortante de la cimentación o de la sección crítica en este caso, ya sea esta o esta de acá, está dada solamente por el hormigón. Eso quiere decir que finalmente phi Bn, que será igual a phi Bc, tiene que ser mayor
igual a BU. Entonces, siendo así, bueno, y recordando que phi, que es el factor de reducción de resistencia para cortante, es 0.75. Ese factor es para corte. De esta forma nos aseguramos que reducimos nosotros la resistencia que nosotros calculamos, que este factor de reducción de resistencia implica o traduce, mejor dicho, alguna inconsistencia durante la construcción, quizás la incompetencia en la mano de obra, algún cálculo mal concebido del practicante o del profesional calculista. Bueno, este factor de 0.75, con lo cual se reduce la resistencia cortante, intenta solventar algunos posibles fallos durante el diseño o la construcción. O quizás el proveedor del hormigón o el proveedor de materiales en general no hizo bien los ensayos que determinan la resistencia de cada uno de los materiales que has usado. Bueno, intenta de alguna forma darte un espacio de seguridad. Lo mismo lo hacen las combinaciones de carga al mayorar las cargas que se aplican en el elemento. Si ustedes ven acá, estamos mayorando o estamos multiplicando por un factor mayor que 1 la carga que se aplica en los elementos. Y por otro lado, estamos reduciendo la resistencia. Entonces, en la combinación de estas cargas factoradas y estas resistencias reducidas, podríamos decir que hay un factor de seguridad. No es propiamente un factor de seguridad, pero podríamos decir que hay un factor de seguridad ahí en la combinación de la mayoración de cargas y reducción de resistencia. Pero en fin, eso lo verán ustedes en su otro curso. Por lo tanto, entonces, ¿qué tendremos que definir? Tendremos que definir primero BC, que habíamos visto que es la resistencia solamente del hormigón. Y BU, que es la demanda mayorada. Y vamos a empezar entonces primero por definir BC. Según la norma, como les había dicho en el anterior ejercicio, para definir la resistencia acortante que provee solamente el hormigón, nosotros definimos o la norma nos entrega una ecuación que es 0.66 lambda S por lambda multiplicado por rho W elevado a la 1/3 por F'C más NU sobre B por AG, y esto multiplicado por B por D, en donde estos factores, bueno, este es un factor, o les había explicado que lambda sub S es un factor de forma que afecta a la resistencia de cortante, que para este caso asumimos que es 1. Lambda es un factor de hormigón ligero, que también es 1 porque estamos utilizando hormigón de peso normal. Y esta expresión de acá, o este término de aquí, hace referencia más que nada, o es útil más que nada para elementos que están sometidos a compresión y que tienen armadura de refuerzo o armadura de confinamiento, armadura de cortante. ¿Okay? Es decir, prácticamente este término de la ecuación es útil solamente cuando trabajamos con columnas o con vigas que tienen algún nivel de compresión. En este caso, como nuestra cimentación no tiene esta armadura de confinamiento o la armadura de cortante que ayuda también en confinamiento, todo este factor asumimos que es igual a 0, porque NU es igual a 0. ¿Ok? Entonces, si nosotros volvemos a escribir esta ecuación sin los términos que nos están estorbando, la ecuación que nos queda para definir el cortante en una dirección o la resistencia cortante en una dirección que provee solamente el hormigón es 0.66 por
rho W a la 1/3 por F'C multiplicado por B y por D. Ahora, en esta ecuación, esta nomenclatura de B es una B, digamos, muy generalizada. Es el ancho de la sección que nosotros estamos evaluando. ¿A qué me refiero con el ancho de la sección que estamos evaluando? Si nosotros estamos evaluando la sección azul, por ejemplo, el ancho o la B de la sección azul será esta dimensión, B mayúscula, o sea, 1.7 metros. Pero cuando evaluemos en la otra dirección, esta sección amarilla o naranja, no sé de qué color la ven, amarilla supongo, esta será la B, ¿ok? En este caso, la B puede ser, a ver, voy a cambiar de color. Esta es la B de la sección azul, esta es la B de la sección amarilla. Porque B, según la ecuación de la norma, hace referencia al ancho de la sección que se está evaluando. ¿Ok? Entonces el ancho puede ser la dimensión B mayúscula o la dimensión L mayúscula. Voy a borrar esto para que no parezca un dividido. Eso quiere decir que, ahora que tenemos eso un poco claro, vamos a decir que empezamos primero evaluando la dirección larga. Perdón. Ah, bueno, sí. Pongamos con otro color. Dirección larga. Y la dirección larga es la dirección en la que nosotros tenemos la sección azul. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la B de esta ecuación será la B mayúscula en nuestra cimentación. ¿Okay? Eso quiere decir que BC es igual a 0.66 por rho W a la 1/3. Recuerden que rho W es la cuantía de acero de refuerzo mínima por flexión que tendrá un elemento de hormigón armado. En este caso, para losas de cimentación o vigas simplemente armadas o bueno, algunos elementos que ustedes ya verán en su curso más adelante, es 0.0018. En donde B para la sección azul es B mayúscula y D es lo que nosotros queremos, es lo que estamos buscando. Recuerden que les había explicado también que siempre que la norma les entrega ecuaciones en donde la resistencia del hormigón F'C está dentro de una raíz cuadrada, implica o indica que las unidades en las que debemos ingresar están en megapascales y que aún así este resultado, o sea, la raíz de F'C está en megapascales también. O sea, ingresamos o sacamos la raíz de F'C en megapascales y lo que nos entrega no es raíz de megapascales, sino megapascales como tal. Y basta con revisar las unidades del resto de términos para ver que las unidades son consistentes. Esto, las unidades que tiene es metro cuadrado por metro cuadrado, porque rho es área del acero dividido para el área bruta de la sección del elemento, entonces es metros cuadrados por metros cuadrados. Entonces se puede decir que esto es adimensional. O sea que no tiene dimensiones, o la dimensión es 1. Pero bueno, realmente es metros cuadrados sobre metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto va a ser en unidades 1, en unidades megapascales y esto en unidades metros. Entonces lo que tendremos como unidades finales aquí es meganewtons.
Pero como sabemos que, o bueno, preferiblemente trabajaremos con kilonewtons, lo que tenemos que hacer es multiplicar a todo esto por 1000. Y lo que tendremos acá, o sea, 1000 kilonewtons que tiene cada meganewton. Y por lo tanto, tendremos en unidades de kilonewtons. Entonces, calculando esto o reemplazando los valores de aquí, nosotros sabemos que, o bueno, la expresión final reemplazando este 0.0018 acá, como habíamos visto en el ejercicio pasado, tenemos que 0.08 o que BC es 0.08 multiplicado por la raíz de F'C por B y por D. Y por ahora voy a dejarlo solamente como una expresión planteada, luego reemplazamos los valores para obtener el valor de D que nos interesa. Entonces, ahora que tenemos o que hemos definido BC, que es la resistencia acortante del concreto o del hormigón, vamos a definir BU. Vamos a definir BU. Entonces, para definir BU, recuerden que, lo que les estoy diciendo es que nosotros tenemos nuestra cimentación rectangular. No voy a dibujar la columna por facilidad. Tenemos aquí una fuerza U de la combinación 3. Y eso ha generado en el suelo, una distribución de esfuerzos. A manera de reacción. Y estamos evaluando una sección crítica que se encuentra ubicada a una distancia D de la cara de la columna, que es esta sección, ocupada por este volumen, tanto de hormigón como un volumen de presiones. Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, solamente de este lado de la sección, diagrama de cuerpo libre, finalmente lo que tendré, bueno, si lo dibujo acá a un lado, lo que acabo de hacer es separar esta pequeña sección de acá, en donde esto es B. Esta es la sección que estamos evaluando, la sección crítica. Y la distribución de presiones debajo de esta sección crítica que yo he escogido o debajo de este diagrama de cuerpo libre es esto. Bueno, ustedes saben que son unas flechitas de acá para arriba, a manera de reacción. Y tendré una resultante de esta distribución de presiones R, que será igual al cortante en esta sección crítica. Voy a dibujarlo con azul. Esta sección crítica, por lo tanto tendré una resultante en esta sección crítica que es igual a B sub U, que es igual a la reacción R en el suelo debido a esta distribución de presiones, que recuerden que la magnitud es Q sub U 3 o 476.06 kilopascales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular B sub U? Para calcular B sub U, lo que tenemos que hacer es calcular esta reacción R. Esta reacción R es esta área de acá multiplicado por la magnitud de la presión en el suelo Q sub U 3. Entonces, vamos a calcular. Entonces, lo que estamos diciendo es que B sub U va a ser igual a esta reacción R, y esa reacción R a su vez es igual a Q sub U multiplicado por el ancho B multiplicado por
esta distancia de acá. Y esa distancia de ahí, voy a regresar a este gráfico, es, si yo parto en la mitad mi cimentación, y yo sé que esto es L sobre 2, que esto es C1 sobre 2, y obviamente tengo esta distancia D. Entonces, esta distancia que voy a llamar X, que es la que me interesa, esta distancia X será AL sobre 2 menos C1 sobre 2 y menos D. Eso quiere decir que tengo aquí L sobre 2 menos C1 sobre 2 menos D. Si reemplazo los valores, voy a tener que B1 es... Bueno, después reemplacémoslo en un momento. Tengo estas dos expresiones. Ya tengo BU y tengo BC. Y lo que había dicho es que me interesa cumplir con esto de aquí. Que phi BC sea mayor o igual a BU. Entonces regreso para acá. Reemplazando, estoy diciendo que quiero hacer que BU sea menor o igual. Bueno, lo mismo que tenía antes. Phi BC, perdón, mayor o igual que BU, que da lo mismo que escribir BU menor o igual a phi BC. Entonces tengo que, para encontrar el peralte mínimo, puedo yo asumir que phi BC es igual a BU y tener una ecuación que, como ustedes verán, es una ecuación lineal. Entonces, phi BC es phi por 0.08 de la ecuación que teníamos acá arriba, esta de aquí, por la raíz de f'C multiplicado por B y por D. Y BU es QU multiplicado por B por L sobre 2 menos C1 sobre 2 menos D. De aquí podemos simplificar B y B en ambos lados de la ecuación. Y lo que me queda es phi. Y bueno, voy a ir reemplazando ya de una vez los valores. Phi, que es 0.75 para cortante, multiplicado por 0.08, multiplicado por la raíz de F'C, que es 28 megapascales. A esto voy a multiplicarlo por 1000 para tener esto, que es una igualdad en kilonewtons, o sea, una igualdad de fuerzas en kilonewtons. Y como esto me da como respuesta en unidades megapascales, si yo multiplico por 1000, pues tendré en kilonewtons, ¿ok? Y esto multiplicado por D es igual a QU, que era 476.06 kilopascales, multiplicado por L sobre 2, que es 290 para 2, menos C1, que es 050 para 2, menos D. Fíjense que aquí tenemos lo que estamos buscando. Y esto es una ecuación lineal, una ecuación de primer grado, en donde haciendo números, multiplicando, dividiendo, restando, pasando al otro lado, lo que tendremos como resultado es que D es igual a 0.716 metros. ¿Ok? Si nosotros volvemos a este gráfico que les había dibujado antes, en el que tenía 1 metro de ancho de mi cimentación, en donde tengo el refuerzo longitudinal que me sirve para resistir la flexión tanto en una dirección como en otra. Recuerden que esto era H y D es el peralte efectivo, que es la distancia desde la capa superior en compresión hasta la
el refuerzo longitudinal en tracción y que tenemos un recubrimiento de 0.075 metros, nosotros podemos calcular H o podemos asumir que H es igual a D más el recubrimiento más el diámetro de la varilla dividido para 2. ¿Por qué el diámetro de la varilla para 2? Porque tenemos este pedazo de varilla, o sea, como la distancia D es medida desde la capa extrema en compresión de hormigón hasta el centro de la varilla, entonces nos falta medio diámetro de la varilla para llegar a la distancia del recubrimiento de hormigón. Recuerden que el recubrimiento de hormigón es desde la capa, exterior, cualquiera que ésta sea, hasta la cara de la varilla. No hasta el centro, sino hasta la cara de la varilla. Entonces podemos decir que H es 0.716 más el recubrimiento, que es 0.075, más, asumiendo que tenemos una varilla de 22 milímetros, como definimos en el ejercicio anterior, que nos dio como resultado, que es un valor que se utiliza mucho, la varilla de 22 o de 25, dependiendo del tipo de elemento que estemos diseñando, y con un poco de experiencia ustedes irán viendo qué varilla más o menos, o qué diámetro de varilla más o menos se utilizará. Entonces, el diámetro de la varilla phi de 22, asumo que es phi de 22 dividido para 2. Entonces, este peralte o este valor de H, el peralte de la cimentación, es 0.802 metros. Como esta altura H es la mínima que debemos utilizar, porque cambiamos este mayor igual o menor igual por igual, entonces vamos a asumir, redondeando, que H es igual a 0.85 metros. Y como hemos redondeado nuestra H, hemos cambiado esa H, es necesario volver a calcular D. Eso quiere decir que la D real es igual a H menos el recubrimiento menos el diámetro de la varilla sobre 2. En donde entonces D real, vamos a dejarlo simplemente con la D, que es nuestra D definitiva, será igual a 0.85 menos 0.075 menos 0.011, lo cual nos da una respuesta de D igual a 0.76764 metros. Entonces, ese es el peralte de la cimentación que nosotros necesitamos por corte en una dirección. Y eso habiendo analizado solamente la primera de las secciones críticas, la sección crítica en azul. Pero ahora que hemos calculado la sección crítica o el cortante en la sección crítica en la dirección larga, el calcularlo en la otra dirección, digamos que es una tarea un poco más fácil ya. Tenemos ya dibujada aquí la sección y hemos visto que este valor de D, o el ancho de la sección que nosotros estamos evaluando según nos dice la norma, es el ancho de la sección evaluada. Ahora lo único que tendremos que hacer es cambiar los valores de B mayúscula por L mayúscula y los valores de C1 por C2, que en este caso ventajosamente C1 y C2 es igual. Entonces las ecuaciones serán bastante similares. Lo único que cambiará es B por L. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar ahora en la dirección corta. En la dirección corta, lo que ahora tendremos es que
esta distancia que voy a llamar x', recuerdan que necesitamos esta distancia x para definir el área que multiplicada por q sub u me da la reacción R. Yo sé que ahora esta x', voy a escribirlo acá abajo, que ahora esa x' es igual a b sobre 2 menos c sobre 2 menos d. Miren que lo único que he hecho es cambiar en donde había L, tenemos aquí esto, donde había L cambio por B, donde hay B cambio ahora por L, donde antes era C1 ahora cambio por C2 y así en todas las ecuaciones. Entonces ahora es un poco más fácil y directamente con los cálculos. Solamente lo escribo acá para que ustedes tengan un poco más en cuenta lo que estoy haciendo. En este caso, phi de C va a ser igual nuevamente a phi por 0.08 multiplicado por la raíz de f'C por 1000 de una vez, multiplicado por L por D. Miren que ahora esta B, que antes era B mayúscula, es L, porque estoy verificando en la otra dirección. Y BU es nuevamente QU, multiplicado ahora por L, antes era por B, por B sobre 2 menos C sobre 2 sobre 2 menos D. Y si reemplazo yo los valores de F'C, L, QU y C2 e igualo estas dos expresiones, o sea, si lo vuelvo a hacer nuevamente, BU es igual a phi BC, lo que voy a obtener es una D que es igual a 0.385 metros. Y fíjense que al evaluar en una dirección corta, el cortante en una dirección, la distancia de, o perdón, el peralte efectivo D que necesitaría para resistir el cortante es mucho menor, que es casi la mitad, que el peralte efectivo que necesito para resistir el cortante en una dirección, pero en la sección crítica correspondiente a la dirección larga. Es decir, esto es para la sección o para la dirección larga, esto es para la dirección corta. Ambas son chequeo de cortante en una dirección, pero son chequeos de cortante en dos secciones críticas distintas, en dos direcciones distintas de la cimentación. Y vemos que el que manda aquí, o que la sección que rige aquí, es de esta. Entonces, en cuanto al diseño del peralte, utilizando el cortante en una dirección, podemos ver que el peralte que necesitamos es de 0.85 y el peralte efectivo, por lo tanto, es 0.764. Y resalto este peralte efectivo porque nos es necesario para seguir calculando lo que calcularemos a continuación. Ahora, como la norma nos dice que para las cimentaciones o para este tipo de cimentaciones es necesario que verifiquemos el cortante en una dirección y cortante en dos direcciones, ahora tendremos que hacer el chequeo de este peralte utilizando las expresiones de cortante en dos direcciones. Entonces, eso nos lleva a nuestro paso 6, que es diseño por cortante en dos direcciones. Que realmente diseño no es, sino una verificación. Ok, vamos a poner 6. La verificación del cortante en dos direcciones. Entonces, nuevamente voy a dibujar en planta la cimentación. En donde sabemos que esta dimensión es B igual a 1.70
Ustedes saben ya que son metros. L, que es 290. Vamos a poner metros. Metros. Que tenemos una columna ubicada en el centro que mide 50 centímetros a cada lado. Voy a poner C1, C2 y que ambas Cs son iguales. Y que para el cortante en dos direcciones, ahora, a diferencia del cortante en una dirección, vamos a tener un perímetro crítico o un perímetro que me genera una sección crítica perimetral que se encuentra ubicada alrededor de la columna. Recuerdan que habíamos dibujado o que les había dibujado en el ejercicio anterior un perímetro crítico alrededor de la columna que se encuentra espaciado a una distancia d sobre 2. En donde esto es d sobre 2 y esto es d sobre 2, a una mitad del peralte efectivo. Entonces, a mí me serviría coger esta área para definir una reacción que me indicará la fuerza que está afectando el perímetro crítico definida por, bueno, es la sección crítica definida por este perímetro crítico. Espérenme un momento, por favor. Ya, chicos, chicas, disculpen. Entonces, como les decía, en este caso la sección crítica es una sección que se encuentra alrededor de la columna a una distancia d sobre 2. Nosotros llamaremos a esto, como ya les había indicado antes, B sub 0. B sub 0 siendo el perímetro crítico de esta sección crítica, que nos servirá más adelante para los cálculos que tenemos que hacer. En donde B sub 0 es igual a 4 veces C1, porque C1 y C2 es lo mismo, más D. Entonces, ustedes pueden hacer la construcción geométrica. En este caso, como C1 y C2 son iguales, puedo asumir que la expresión de B0 o del perímetro crítico es 4 veces C1 más D. ¿Por qué? Porque este lado de aquí será C2 más D, porque tengo D2, D sobre 2 más D sobre 2. Eso me da igual a D. Entonces es C2 más D. Esto es C2 más D. Esto es C1 más D. Y tengo 2 veces C1 más D, más 2 veces C2 más D. Y como C1 y C2 es igual, entonces la ecuación o la expresión que me permite calcular el perímetro crítico es 4 veces C1 más D. Ok, vamos a calcular de una vez este B0. Es 0,50. 4 veces 0,50 más 0,764. Esto en metros. Por lo tanto,
B0 es 5.056. 5.056 metros. Esto lo vamos a necesitar más adelante. Entonces, como les digo, lo que vamos a hacer aquí es únicamente verificar que este peralte que hemos calculado antes es suficiente para resistir el cortante en dos direcciones, tal como nos define la norma. Y aquí nuevamente, recordar, o lo que tenemos que recordar es que lo que tenemos que verificar, aun cuando es del cortante en dos direcciones, a diferencia del anterior que era en una dirección, tenemos nuevamente que verificar que BU sea menor o igual a phi BN, que en este caso es igual a phi BC. Solamente que BC, para el cálculo del cortante o de la resistencia cortante en dos direcciones, nos dice la norma que lo calculemos como BC multiplicado por el perímetro crítico por D, en donde BC está en unidades de megapascales. O las ecuaciones que nos entrega la norma es para calcular una resistencia de esfuerzo de corte, ya no es fuerza de corte. Aquí sí necesitamos verificar fuerzas, kilonewtons, esto estará en kilonewtons, y de hecho por eso aquí BC también estará en kilonewtons. Pero las expresiones que nos da la norma, como recordarán en el ejercicio anterior, nos da unas expresiones para calcular los esfuerzos de corte o los esfuerzos resistentes de cortante de la sección crítica o de la sección generada por el perímetro crítico. Y si a estos esfuerzos multiplicamos por el área en la que actúan, se transforman en fuerzas. Por eso esto estará en megapascales, esto en metros, esto en metros. Como respuesta tendremos esto en meganewtons. Si a esto multiplicamos por 1000, tendremos en kilonewtons. Entonces, usaremos esta expresión de acá más adelante para calcular la resistencia cortante en dos direcciones que me entrega el hormigón, para verificar la resistencia cortante en dos direcciones. Entonces, la norma, ¿qué nos dice? La norma nos dice que para calcular el esfuerzo resistente a cortante, no la fuerza, el esfuerzo resistente a cortante es decir, V o B minúscula C en megapascales, tenemos tres ecuaciones. La ecuación A, que es 0.33 lambda S lambda multiplicado por F'C. La ecuación B, que es 0.17, 1 más 2 por sobre beta multiplicado por lambda S lambda F'C. En donde, si recuerdan ustedes del ejercicio anterior, beta es un factor de forma de columnas en donde se divide la distancia larga o la sección larga o la dimensión larga de la columna sobre la dimensión corta de la columna. Dado que C1 y C2 son iguales, este factor beta es igual a 1. Luego, a ver, terminemos primero. BC, la expresión C, es 0.083, que multiplica a 2 más alfa S, que multiplica a D, dividido para el perímetro crítico multiplicado por lambda S lambda por F'C. En donde alfa S, como recordarán, puede ser 40, 30 o 20, dependiendo si es una columna interior, una columna de borde o una columna de esquina. Vamos a asumir que tenemos una columna interior. Sabemos que esto es 1,
eso también es 1, y que en general tendremos que multiplicar por 1000 todas las expresiones para obtener el resultado en kilonewtons, como estamos intentando calcular ahora todas las, o intentando hacer todos los cálculos en nuestros ejercicios. Entonces, si reemplazamos valores, tendremos que BCA es igual a 0.33 multiplicado por 28 megapascales por 1000 para transformar a kilopascales. Y esto me da un total de 1746 por 20 kilopascales. La expresión 2, o la expresión B, es 0.17 multiplicado por 3, porque es 1 más 2, porque beta es igual a 1, multiplicado por la raíz de 28 megapascales multiplicado por 1000. Esto es igual a 2698.67 kilopascales. Y BSC, o el esfuerzo de cortante resistente del elemento, C, o la ecuación C, es 0.083 multiplicado por 2 más 40 por D, que habíamos calculado, que es 0.764, dividido para 5.055, sí, 0.55, 0.56, que es el perímetro crítico, multiplicado por 1000, y esto me da igual a 3533.02. 3533.02 kilopascales. Entonces, ¿cuál de estos valores tomamos? Como estamos hablando de una resistencia y lo que hacemos con las resistencias es reducirlas con este valor de phi, o en general intentamos comparar la menor de las resistencias con la mayor de las acciones, entonces tendremos que coger el menor valor de B sub C, que en este caso es este de aquí. Y ya que hemos calculado como a manera de resistencia o de esfuerzo resistente de corte, tenemos que traducirlo eso a fuerza. ¿Y cómo hacemos esto? Con la expresión que les había planteado acá arriba. En este caso, como ya hemos aquí aplicado el factor de 1000, voy a borrar este factor de 1000 de acá arriba para que no genere confusión. Porque ya tenemos en kilopascales. Eso quiere decir que phi BC es igual a phi multiplicado por BC por B0 por D. Phi BC es igual a 0.75, que es el valor de phi para corte, multiplicado por B minúscula C, que es 1746 con 20, multiplicado por el perímetro crítico, que es 5.056, multiplicado por D, que era 0.764. Todo esto está en kilopascales, o sea, en kilonewtons por metro cuadrado. Esto está en metros, esto está en metros, eso quiere decir que los metros cuadrados se van por acá y me queda en kilonewtons. BC es 2057.18. Kilonewtons. Y ahora, ¿con qué comparamos este valor de B sub C? Lo comparamos con B sub U, que es el cortante actuante en la cimentación. Voy a escribirlo en una página nueva. BU. Recordarán ustedes en el ejercicio anterior que BU
Ahora lo que quiero es encontrar, si yo sé que la reacción que se genera debajo de esta área es Q, lo que me interesa es la resultante del área pintada de verde. Entonces la resultante o la fuerza resultante en esa área será la fuerza resultante total de toda el área menos esta área o menos la resultante del área dentro del perímetro crítico. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que va a tener es QU multiplicado por el área sombreada. Eso quiere decir que vamos primero a establecer el área sombreada como B por L, que es el área total. B por L es el área total, menos el área del perímetro crítico, que será menos C1 más D multiplicado por C2 más D. Dado que C1 y C2 son iguales, el área sombreada será B por L menos C1 más D elevado al cuadrado. Si reemplazo valores de estas dimensiones que tengo acá, tengo que es 1,70 por 2,90, esto es en metros cuadrados, menos C1, que es 0,50, más D, que es 0,764 al cuadrado. Esto también está en metros cuadrados, entonces se suman en metros cuadrados, estamos bien en cuanto a dimensiones. El área sombreada tiene un área de 3,33 metros cuadrados. Eso quiere decir que BU es igual a Q, que es 476,06 kilopascales, multiplicado por 3,33 metros cuadrados. Kilopascales, que son newtons por cada metro cuadrado, se simplifica con el metro cuadrado, me va a quedar una respuesta en kilonewtons, entonces BU es igual a 1566,38 kilonewtons. Entonces, con el peralte que nosotros tenemos, es decir, con esta D que nosotros definimos en el cortante en una dirección, ahora estoy verificando o quiero verificar que la resistencia de corte sea la suficiente para resistir la demanda de corte para cortante en dos direcciones. Entonces, lo que estoy verificando es que phi BC, que es la resistencia cortante, en este caso en dos direcciones, tal como lo he calculado, que es phi BN, que es la resistencia nominal. Bueno, realmente, para hablar con más propiedad, phi BN es igual a phi BC, que es igual a 2057,18 kilonewtons. Podemos ver que es mayor que BU, que es 1566,38 kilonewtons. Es decir, que la resistencia reducida sí es mayor que la carga mayorada. Entonces, esto quiere decir que estamos bien. Ok. Entonces, hemos definido ya, hemos definido las dimensiones en planta, o sea, B y L. Recuerden, calculando, utilizando las presiones admisibles, hemos definido B y L. Hemos definido también las combinaciones de carga que nos permiten calcular esta distribución de esfuerzos mayorada en el suelo o la reacción mayorada del suelo a manera de presiones. Y con eso hemos diseñado en el peralte de la cimentación
haciendo la revisión del cortante en una dirección, en ambas direcciones de la cimentación, porque es una cimentación rectangular. Hemos definido que mediante el cortante en una dirección pudimos calcular dos valores de D, en el cual, o de los cuales vimos que al ser esta la mayor es la que gobierna. Y con este valor del peralte efectivo y del peralte bruto de la sección, hemos verificado que el cortante en dos direcciones en la cimentación o la resistencia cortante en dos direcciones de la cimentación sea el suficiente para resistir los que ya clases pasadas. Pero como queda todavía 5 minutos para terminar la clase, me gustaría saber si es que alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta acá en este ejercicio, que prácticamente ha sido repetir el ejercicio que hicimos, el primer ejercicio que habíamos hecho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas, antes de terminar la clase? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Cuando calcula el valor de VC, cuando aplica las tres fórmulas, se consideraba una resistencia mínima, ¿verdad? ¿O se consideraba? ¿Y en qué pasaría si se considerara el máximo valor que se calcula de estos tres? Lo que pasa es que, como les decía, la intención de esta filosofía de diseño por última resistencia, bueno, se llama filosofía de resistencia, de diseño por última resistencia. Lo que intenta siempre esta filosofía es reducir o tomar la mínima resistencia de la sección y compararla con la máxima acción que nosotros tenemos. Entonces, lo que te está diciendo la norma es, para tú calcular o para tú saber cuál es la resistencia que puede tener el hormigón solamente resistiendo a corte, que son estas tres expresiones de las que tú hablas. O bueno, te dice, tienes estas tres expresiones. Pero como estamos hablando de resistencia y lo que nos interesa es comparar la resistencia más baja con la máxima acción, entonces por eso tenemos que tomar la resistencia más pequeña. Porque si es que resiste para la resistencia, o sea, si la resistencia más pequeña es capaz de resistir el cortante más grande, eso quiere decir que las resistencias más altas que te da la norma también van a cumplir. Pero si es que tú coges una resistencia o la resistencia más alta para compararla con la acción más alta, es muy posible que estas resistencias más bajas no cumplan o no sean capaces de resistir. O sea, lo que te da la norma son tres opciones de calcular, porque te dice, es posible o hay la posibilidad de que cualquiera de estas tres resistencias se den en tu sección de hormigón. Entonces es preferible que tú verifiques con la menor resistencia, porque así tú estás seguro de que si la menor resistencia fue capaz de, vale la redundancia, resistir la acción más grande, eso quiere decir que las resistencias posibles que son más grandes obviamente resistirán esa demanda también grande. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Ya de nada. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, como seguiremos viendo en los ejercicios que haremos más adelante también, igual seguiré haciendo énfasis en este tipo de conceptos, ¿ok? Recuerden, para el dimensionamiento de la cimentación, o sea, para la definición del área B y L, siempre utilizamos cargas de servicio que no han sido mayoradas. Simplemente es la suma de la carga muerta, carga viva y carga sísmica, que en este caso la carga sísmica ha sido reducida porque no es una carga de servicio, sino es una carga accidental, es una carga de otra naturaleza. Y la comparación es prácticamente directa entre la carga de servicio y el área que nosotros tenemos. Pero para diseñar la sección como tal, es decir, definir el peralte y definir el área de refuerzo que no hemos acabado de definir todavía en este ejercicio, ya utilizamos esta filosofía de última resistencia o la filosofía de diseño por cargas mayoradas o cargas factoradas, depende de cómo ustedes lo aprendan a definir el siguiente semestre. Pero en general se llama esta filosofía de diseño por última resistencia.
Entonces, esta filosofía implica que vamos a mayorar las cargas que afectan a la estructura, o sea, las cargas externas, lo que hemos visto ahora, que es carga muerta, carga viva y sismo, hemos multiplicado por factores mayores que uno. Por eso estamos mayorando la carga externa o la carga aplicada, la demanda que se llama, ¿ok? Y en cambio la resistencia la reducimos por este factor de phi, que es 0,75 para el corte. Cuando calculamos las resistencias y si la norma nos da algunas ecuaciones para definir la resistencia, cogemos la menor de ellas, porque si la menor de las resistencias es capaz de resistir la mayor de las demandas, eso quiere decir que las otras posibles resistencias que sean mayores la van a soportar hasta de más. ¿Ok? Entonces, siempre intentaremos mayorar las fuerzas que están siendo aplicadas a la estructura y reducir las resistencias. ¿Qué resistencia tomamos? Las menores. ¿Qué cargas mayoradas tomamos? Pues las mayores. Por eso, acá QU tomamos la mayor, recuerden acá, de las combinaciones de carga, como son fuerzas aplicadas prácticamente. Esta reacción es una reacción ficticia que se aplica a la base de la cimentación. Entonces, ¿cuál cogemos? No cogemos la menor, cogemos la mayor, porque son las demandas, o sea, las cargas aplicadas. Cogemos las mayores, siempre. ¿Y qué resistencias cogemos? Pues las resistencias menores. Entonces, quédense con eso en la cabeza. Las resistencias las reducimos o cogemos la menor de entre las ecuaciones que nos entrega la norma. Las cargas aplicadas o las demandas siempre tienen que ser las mayores. Así comparamos la peor de las resistencias con la más exigente de las demandas. Y si eso es capaz de resistir el elemento, pues las otras resistencias o las otras posibles resistencias que puede tener el elemento, que serán mayores seguramente, pues las resistirá de más. Entonces, con eso, chicos, terminamos la clase de hoy. Continuaremos la siguiente clase con más ejercicios. Gracias, ingeniero. Hasta luego.